les va? Mi nombre es José Poma y junto a mi compañero Leonardo les damos la bienvenida a nuestro documental, en el cual viajaremos hacia el pasado, más exactos a Chile de 1973. Conoceremos más acerca de la dictadura vivida en aquellos tiempos y analizaremos los testimonios de las personas que vivieron en esa época. Sin más que agregar, comencemos. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. De la Junta Militar de Gobierno a los comandantes de guarnición. A partir de este momento procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial y a cualquiera persona que no obedezca los mandos u órdenes emanadas de las autoridades militares. El país continuará siendo informado exclusivamente a través de la red de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Cada miembro de las Fuerzas Armadas que sean víctimas de atentados a cualquier hora o cualquier lugar, se fusilarán a 5 de los prisioneros marxistas que se encuentran prisioneros. Cambio. A la juventud de Chile se les hace presente que la mejor manera en que pueden cooperar con las nuevas autoridades es obedeciendo los bandos y las instrucciones que se emitan. Las personas A los que padres, sean arrestadas serán sometidas a los tribunales militares en tiempo de guerra. ¿Cambio? Y no se acepta, repito, ni publicación de prensa de ninguna especie. Y aquella que llegara a salir, además de ser requisada, motivará la destrucción de las instalaciones en las que fue invitada. o en su defecto, serán sometidos al rigor de la justicia militar. Allá la que tiene que hacer cola. En la fase del régimen militar de Augusto Pinochet 1973-1990. En esta elección se definió la continuidad del régimen autoritario, por lo cual había dos opciones. La opción sí, que le permitiría a Augusto Pinochet continuar al mando del país por 8 años más, y la opción no, que daría el paso a las elecciones presidenciales y parlamentarias, y el fin del régimen militar. El plebiscito constituyó el paso final del largo proceso de institucionalización del régimen militar, que comenzó con la entrada en vigencia de la Constitución Política el 11 de marzo de 1981. Entre estos pasos se destaca la apertura del Tribunal Calificador de Elecciones TRICEL y de los registros electorales en 1985 y 1986, respectivamente. Uno de los elementos más distintivos de este proceso electoral dice relación con la masiva participación ciudadana. Luego de más de 15 años de ausencia de votaciones populares, en efecto se inscribieron en los registros electorales 7.435.913 ciudadanos, lo que equivale a un 97,53% de los ciudadanos habilitados para hacerlo, nunca antes en la historia política. Electoral de Chile se había inscrito tal porcentaje de ciudadanos. Luego de una corta campaña electoral que legalmente tuvo una duración de 30 días, los resultados fueron los siguientes. De un universo electoral total de 7.236.241 votos escrutados válidamente emitidos, el sí obtuvo
3.111.875 sufragios, equivalente al 43% de las adhesiones ciudadanas. En tanto, la opción no obtuvo el 3.959.495 votos, equivalente al 54,70% de los votos válidamente emitidos. Con ello, el general Augusto Pinochet debió convocar elecciones presidenciales y parlamentarias para finalmente entregar el mando del país el 11 de marzo de 1990. Allende había ganado las elecciones de 1970 con una coalición de partidos de izquierda que promovían un sistema político y económico que combinaba ideas socialistas y comunistas. El nuevo gobierno promovió la nacionalización de empresas privadas que gestionaban servicios básicos como el agua o la luz. Sin embargo, una parte de la sociedad no veía con buenos ojos las políticas socialistas de Allende, como los empresarios, las clases adineradas o los militares. Consideraban que su influencia comunista era un peligro. En aquella época, el gobierno de Estados Unidos competía con la Unión Soviética para imponer su sistema político. Por eso, la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos financió un golpe de Estado contra Allende. El 11 de septiembre de 1973, los militares se sublevaron y entraron en el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno. Allende se suicidó en su despacho cuando los militares entraban en el palacio. Yo era cabro, tenía 14 años, pero en ese tiempo había que trabajar. Ahí uno cuando iba a pedir trabajo no preguntaba a uno cuánto le iban a pagar, sino que era trabajar nomás, para llevar algo de comida y pagar en el mínimo. Entonces era complicada la cosa en esos años. Ahí los que comían bien y los que vivían bien eran los militares, los que tenían algo que ver con el gobierno de turno. ¿Ah? Ahora,
Pinochet hubiera estado un tiempo, qué sé yo, 5 o 6 años y hubiera devuelto a la democracia, probablemente todos habríamos estado de acuerdo que por algunas cosas que pasaron, porque también antes de Pinochet había mucho desorden, ¿entiendes? Pero el exceso de tiempo que estuvo él en el mando era complicada la cosa. No había uno con los toques de queda, trabajo, era escaso, mal pagado, ¿entiendes? Era complicada la cosa. Yo lo viví en mi tiempo, tenía 12 años, mi papá trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, el cual mi mamá empezó a escuchar las noticias y no lo dejó ir. Fue un tiempo duro, un tiempo que la puerta de mi casa fue invadida por militares con metralleta, ¿ya? Todo el sector, mucha persecución, la vivimos fuerte. Nosotros ya la vivimos fuerte y mi padre ayudó a una persona a esconderse para que después se fuera a una embajada. ¿Ya? Tengo el orgullo de decir eso que hizo mi padre con nosotros. Así que ese era mi... Y siempre fuimos ante dictadura y ante todo eso. Y desde el 83, cuando se empezó a que la dictadura se acabara, porque empezó en el 83, de ahí comencé yo. Mira, yo recuerdo muy poco tengo porque yo nací en 1970, 3 años. Yo creo que no sabía casi nada, pero más o menos lo que mis papás me comentaban de que en el tiempo del 73, por ejemplo, en el tiempo de la dictadura, no sé, pues, había mucha falta de comida, no sé, pues la gente tenía que hacer cola para muchas cosas. Mis papás de hecho lo hicieron. Me contaban de que ellos lo hicieron porque tenían que tenerme, no sé, pues leche para mí y cositas para alimentarme. Entonces, yo no lo viví, mis papás lo vivieron, pero gracias a Dios teníamos personas que nos daban las cosas fáciles. O sea, tuvimos esa suerte nosotros que teníamos familiares que lo iban a dejar las cosas a la casa sin preocuparnos de que nos faltara o que tuviéramos que andar pagando o haciendo filas interminables. Y nunca nos faltó nada a nosotros. Gracias a Dios porque teníamos familiares que nos daban las cosas fáciles, como una forma de decirte. Bueno, del golpe de Estado yo recuerdo de que fue el 11 de septiembre, como a las 11:30 de la mañana, me despierta mi mami y me dice que había fallecido Salvador Allende. Entonces mi padrastro trabajaba en la mina Santa Adriana y él comentó de que a Salvador Allende lo habían matado, que no había muerto él por muerte natural. Y de ahí ya vino un proceso de todo esto que fue la escasez de la mercadería, el mercado negro, las filas enormes que se hacían. Pasó ya, todo era fila, nada, y todo se compraba así por poco. Si en la familia habían, por ejemplo, 5 personas, se podía comprar un pollo, una cosa así. Como el día 5 de octubre, llegan como a las 3 de la mañana, llega un camión lleno de milicos a la casa. En ese entonces los hacen levantar a todos, que todos estábamos durmiendo, y a mi padrastro lo buscan a él. Entonces a nosotros los hicieron que lo cerráramos en una pieza y a él lo empezaron a interrogar. Cuando lo empezaron a interrogar se lo llevaron detenido. Él se fue allá a Pisagua, se lo llevaron a Pisagua. En Pisagua los militares hacían lista de todas las personas que estaban en ¿cuánto se llama? En estos grupos de partido, del Partido Comunista, que si eran dirigentes, que alguien tenía un puesto.
Y a mi padrastro se lo llevaron relegado. Él estuvo en Pisagua 2 años relegado. Para nosotros fue muy malo, muy malo lo que lo sucedió. ¿Qué opina usted sobre la dictadura? Muchas gracias.